Introducción a la biología. En biología hablaremos acerca del estudio de la vida. Será nuestra partida y el inicio de este fascinante mundo por descubrir. Hay preguntas que normalmente nos podemos hacer. ¿A qué llamamos vida? ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? ¿Qué tienen en común los seres vivos y que a la vez distinguen de los objetos del mundo inorgánico? Llamar vida es algo muy trascendental. Normalmente acá vienen algunas teorías que nos ayudan a poder contestar sobre el origen de la misma. Hay teorías creacionistas en donde la respuesta religiosa de un Dios creador del universo da como punto central. Y hay teorías evolucionistas que nos dicen que poco a poco se ha ido formando este mundo a través de procesos evolutivos. No todo lo que se mueve tiene vida, hay ciertas condiciones, como tales son las funciones metabólicas. Por ello, la vida como tal se dice que inició dentro del mundo evolucionista en el agua, en donde dice que los primeros organismos hace unos 2.500 millones a 3.000 millones de años comenzaron a formarse. Eran organismos completamente microscópicos y resistentes a las altas temperaturas. Dentro del mundo creacionista, dice que Dios creó al hombre y a la mujer en un paraíso donde habitaban todos los animales, plantas, y que le dio la oportunidad para que los nombraran. Dentro de las religiones, la cristiana es la más cercana a la respuesta científica. Por ejemplo, cada día de la Biblia viene siendo un periodo de nuestra era científica. Entonces, por eso hay mucha relación en comparación a otras teorías como el Popol Vuh, o teorías egipcias, o teoría hindú. La vida comenzó como tal a partir del organismo más simple, que es al cual llamamos célula. Es a partir de ahí como inició la vida. Charles Darwin fue un estudioso que llegó a ver la evolución de los distintos organismos de una misma especie y entendió algo muy importante. La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Solo los más fuertes van a sobrevivir en una determinada especie. Por eso, el estudio de la ciencia como tal y el vocabulario que se utiliza a manera de este campo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tiene una naturaleza muy particular en relación a otros elementos. Hay situaciones que solo son propiamente de la biología. Y es que la ciencia, en su génesis, busca examinar los propósitos, así como entender y describir algunos aspectos. Las mujeres han logrado un papel muy importante dentro de este mundo. Dentro de ella, de esta misma ciencia, nosotros podemos tratar de buscar respuestas a muchas interrogantes y constantemente se van a dar la migración de las aves, el código genético de un organismo. Toda esta serie de preguntas siempre van a ser motivos de estudio y por eso es que la ciencia está evolucionando, porque a medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevas preguntas y se tienen que hacer nuevas investigaciones. Algunas situaciones que tenemos que conocer, por ejemplo, dentro de este mundo científico es su vocabulario. Presentamos solo una parte, hay más, por ejemplo, biovida, citocélulas, dermipiel, episobre, histotejido, logiestudio, micropequeño, neuronervio, osteohueso, protoprimero, zoa, animal. Son algunas de las palabras dentro de esta rama muy importante. La tecnología, que es el uso del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida humana. Técnicamente así se define y es una ciencia aplicada. La tecnología, a medida que avanza la tecnología, también aporta. Ahora, la ciencia hace que la tecnología avance. A medida que la ciencia va avanzando, la tecnología sí. Por lo tanto, la ciencia va adelante, la tecnología va atrás. Ahora,
Otra situación que tenemos que entender es que necesitamos un método. Este método que inventó Galileo Galilei está en cuatro premisas: hacer observaciones y formular hipótesis, someter pruebas a la hipótesis y llegar a conclusiones. Esas son las cuatro pilares. Dentro de esos cuatro pilares sí existen preguntas, existen conclusiones, existen documentación, descubrimientos, nuevas preguntas y seguir aprendiendo. Por eso, la observación de cada una de las etapas, tanto de lo macro, que es aquello que nosotros podemos ver, y lo micro, que no podemos ver, es importante. Y por eso hacemos un pequeño paréntesis dentro de nuestro método científico para explicar acerca de lo micro. Y es que en lo micro usamos el microscopio. Hay dos tipos de microscopios, están los convencionales y los eléctricos. Los microscopios necesitan electricidad para poder funcionar o necesitan luz. Ahora, dentro de los microscopios, los más interesantes son los microscopios electrónicos. ¿Por qué? Porque son los de última generación. Acá tenemos transmisión de barrido, digital, efecto túnel o cuántico. Acá presentamos los microscopios más utilizados. Por ejemplo, el óptico, que es el que conocemos nosotros, ese se dejó de utilizar con fines científicos desde 1930. Ya ese es para laboratorio o para observaciones académicas, pero no para fines científicos. Actualmente se utiliza el microscopio como el convencional para hacer algunas, que es el que es muy parecido al anterior, solo que su resolución es un poquito mayor. Tenemos el de barrido, que ya es una tecnología, como lo pueden observar, moderna. Tenemos el de barrido de transmisión, que es computarizado. Y tenemos el efecto de túnel, que trabaja justamente con algunas cantidades de electricidad que emiten. Miren, este de túnel justamente fue el premio Nobel que se ganó en el año de 1986, porque tiene que ver con la física, porque es energía óptica y por lo tanto tiene tres características muy interesantes. La primera, imágenes anatómicas de moléculas de ADN. Puede mover átomos individuales a nivel microscópico y también se puede diferenciar entre la distancia de un átomo con otro. Es el microscopio más fuerte que hay, el de mayor capacidad. Las observaciones, la primera etapa dentro del mundo científico es la observación. Y aquí es cuando se despierta la peculiaridad y el interés del científico, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder diferenciar un fenómeno y empezar a cuestionar qué está ocurriendo. Por dentro de este mundo podemos tener alguna observación como ¿por qué es el temor a la serpiente? ¿Por qué se dan esas situaciones? Y la observación científica necesita registro. Es necesario ir anotando a través de películas, videollamadas, grabar, por ejemplo, notas de voz o ir anotando. Hay programas que hacen estas anotaciones para ir relacionándolas en determinados momentos. La formulación de hipótesis podría ser: las culebras miran de manera infrarroja, es decir, como se presenta en la imagen. Ellas no miran como nosotros podemos ver los colores. Son algunas posibles preguntas. Las hipótesis son las posibles respuestas ante un determinado caso o situación, solo que tenemos que responder. Para eso necesitamos la experimentación y es aquí donde tenemos que hacer conciencia. En el mundo de la experimentación está el clínico, que es a nivel de laboratorio. Está también ya con grupos, por ejemplo, un grupo control, es decir, donde yo voy a manejar 10 personas y tengo ya un grupo experimental que es mayor. Por eso nosotros escuchamos ahorita que las vacunas están en fase 1, fase 2, fase 3. Justamente la vacuna que están aplicando está en fase 3, está en un grupo experimental mayor. Por eso a algunas personas les funciona, a otras no les funciona, eso es muy normal. También es algo muy variable. Trabajar con grupos amplios nos permite ir haciendo anotaciones e identificando posibles respuestas de los eventos que están ocurriendo. Las hipótesis nos llevan a conclusiones. Si apoya, es una hipótesis válida; si no apoya, es una hipótesis completamente falsa. Y a partir de esa hipótesis se formula una ley científica. Por eso, la biología, en su naturaleza, tiene una serie de ramas que se va entrelazando. Tenemos desde
ramas con la planta como la botánica, tenemos ramas que tienen que ver con los organismos humanos como la genética, eh, o tenemos que ver la parte de anatomía y ramas muy humanas, pero que también se aplican a la parte animal, por ejemplo, la zoología, áreas como la ecología, que es la interacción con organismos vivientes, embriología, el origen de desarrollo de vida. Entonces, cada una de estas ramas es muy peculiar poder ir leyéndola porque es como que un área específica, pero también la biología se relaciona con campos, es decir, trabaja, por ejemplo, con las ciencias de la salud, con la sociología, con la historia, la física, química, geografía, con la lógica, con la antropología. Si tomáramos con la ciencia de la salud, por ejemplo, previene y remedia problemas de salud, justamente ahorita, todo lo que está pasando, lo de la vacuna es en laboratorio a nivel biológico para aplicarlo hacia nosotros. Entonces, ahí está una relación muy clara de biología con las ciencias de la salud. Ahora, en cuanto a la clasificación de los organismos, tenemos 5 reinos. Tenemos el monera, protista, animal, hongo y planta. Entre el monera, pues son los organismos muy primitivos, se caracterizan por tener células procariotas, o sea, que no tienen un núcleo verdadero. Tienen 4 clasificaciones, tenemos cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Tenemos los protistas, que es una evolución que han tenido, y esta tenemos protozoos y algas, es decir, tienen protozoos que son primeros animales, pero no son animales como tal, por ejemplo, como el paramecio. Y tenemos algas que son como eh, originadores de generadores de plantas, pero no son plantas. Por eso las algas no podemos clasificarlas como plantas. Tenemos los hongos, que estos pueden ser levaduras, setas, y también tenemos algunos otros organismos que dentro de ellos ayudan a la parte industrial, como por ejemplo la fermentación alcohólica, la láctica. También tenemos las plantas, que estas pueden ser sin vasos conductores, con vasos muy sencillos, es decir, el xilema y el floema, que son los que llevan a la savia y el agua. Tenemos con vasos conductores sin flores, tenemos plantas con semilla desnuda, con semilla cubierta. Entonces las plantas pueden tener 5 clasificaciones. Los animales ya son más evolucionados por la sencilla razón que el sistema digestivo, su respiración, el sistema nervioso, la nutrición, la reproducción, todo esto se llama metabolismo. Y es que los invertebrados pueden ser poríferos, cnidiarios y moluscos, son los más blandos. Tenemos vertebrados como óseos y cartilaginosos, por ejemplo, tenemos peces y anfibios. En cuanto por ejemplo, anfibios, estamos hablando de 4.780 especies. Tenemos reptiles, aquí estamos hablando de 8.238 grupos o especies. Ahí tenemos los quelonios, ofidios, saurios y cocodrilos. Tenemos las aves, que son aproximadamente 9.271 especies. Tenemos mamíferos, que son aproximadamente 4.381. Tenemos monotemas, marsupiales, placentarios linces o placentarios como la vaca y placentarios como los delfines. Los organismos vivientes tienen características muy particulares. Todos nacen, crecen, se alimentan, pero no todos tienen la capacidad de relacionarse. Eso es muy particular de los animales porque tienen un sistema nervioso. Hay funciones que sí son muy particulares de unos con otros. Por ejemplo, en las plantas, los hongos, ellos solo tienen función de nutrición, una función de relación producto de organismos. Por ejemplo, una planta puede relacionarse con otra planta gracias a la abeja que lleva el polen y a través de ellas pueden reproducirse, pero sí todos morimos. El mundo de la biología es fascinante y hay que seguirlo viviendo y seguirlo viendo desde una óptica sumamente plausible, pero sobre todo lleno de esperanza, siempre en busca de lo mejor de los demás, no jugar a ser dioses, a manipular la parte biológica. La tecnología es bella. Muchas gracias.